Bienvenidos a El Camino hacia la Paz, el podcast donde exploraremos los elementos más cruciales que han modelado la historia de El Salvador. Hoy les invitaremos un viaje fascinante a través del tiempo para entender cómo nuestro país, desgarrado por el conflicto, logró encontrar la luz al final del túnel y construir su futuro sobre los cimientos de la paz. Imagina un país sumido en años de violencia y desesperación, donde cada día la incertidumbre y el miedo gobernaba la vida cotidiana. Este es el telón del fondo de nuestra historia, una historia que comienza en las sombras de la guerra civil y avanzando pasos firmes hacia la esperanza y reconciliación. Esto es El Camino hacia la Paz. Comencemos. Pues hay que recalcar que los principales involucrados en esta guerra fueron el gobierno salvadoreño y el Frente Fernando Martí para la Liberación Nacional, mejor conocido como el FMLN. Ese conflicto afectó profundamente a la sociedad, causando la muerte de aproximadamente 75,000 personas y desplazando muchas más. Esto más que todo se dio debido al conflicto, todas las muertes, y también hay que recalcar que se reclutaban a personas menores de edad, niños de los 11, 12 años, para que fueran a pelear en la guerra. Durante esos años, la vida diaria estuvo marcada por el miedo y la violencia. Las comunidades se fragmentaron y el tejido social se desmoronó. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgieron los primeros intentos de diálogo y negociación entre la población. Bueno, los primeros intentos iniciales de las negociaciones, que fue de 1984 a 1989, ocurrió bajo la presidencia de José Napoleón Durante, pero fracasó debido a la desconfianza mutua y la falta de voluntad para hacer concesiones significativas. En 1989 fue el cambio de gobierno y la nueva esperanza con la elección de Alfredo Cristiani de la Alianza Republicana Nacional de Arena. Como presidente se abrió con una nueva ventana de oportunidad. Cristiano mostró una mayor diapositiva de negociar en la parte debido al crecimiento de la presión internacional y el desgaste militar y económico. La ONU se involucró formalmente en el proceso de paz de Javier Pérez, entonces secretario general de la ONU, designando a Álvaro como su representante personal para mediar las negociaciones y la participación de la ONU, que fue crucial para el marco parcial y la legitima el proceso de Ginebra en 1990. Las negociaciones formales comenzaron en Ginebra en 1990, donde se estableció un marco general para las discusiones, que fue un punto clave. En el marco se incluyeron el cese de hospitales, la agenda de negociaciones. Después tenemos la siguiente, donde fue en Caracas, siempre en 1990. En Caracas las partes discutieron la cuestión de los derechos humanos, renovando las políticas fundamentales que incluían el respeto a los derechos humanos, las reformas de las políticas. Después tenemos en México, que fue en 1991, donde las negociaciones en México se concentraron en formas constitucionales y militares, donde incluyeron reformas constitucionales, de redacción del ejército, la garantía de los derechos humanos, como también la Policía Nacional Civil. Se acordó la creación de una nueva fuerza de policía independiente del ejército. Después el siguiente tenemos en Nueva York. En Nueva York se lograron acuerdos significativos sobre la reforma del sistema judicial y la creación de una comisión de verdad. Que los puntos más que se llevaron fue la reforma judicial, donde se implementó cambios para asegurar la independencia y eficacia del sistema judicial. Sí, como todos pensábamos que en 1992 se firmaron los acuerdos de paz, pero esto se vino dando desde
1989, donde el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional empezó a tratar con el gobierno de El Salvador en ese entonces. Eso se trasladó por diferentes peleas que tuvieron en Chalatenango, diferentes discusiones que terminaron en más guerra, que fue trasladada hasta que intervino la ONU en 1992, que se firmaron el 16 de enero de 1992. Eso condujo a diferentes acciones como la Policía Nacional. La Policía Nacional se rige por las leyes que habían acordado en ese entonces las dos, podríamos decir, los de la izquierda y la derecha, que habían firmado esos acuerdos de paz para estar seguros a cómo regían el país y estaban de acuerdo a todos los temas. También aclarar que en eso fueron nueve leyes, no me acuerdo cómo se llama, pero esto, fueron nueve cuestiones que ayudaron a que el país estuviera de una mejor manera. Dentro de ellas estuviera la economía, la Policía Nacional, que ya lo había dicho, y muchas más cosas para el beneficio de todos los salvadoreños. Eso tampoco trajo mucho que decir al futuro, ya que con esto condujo a las pandillas, que fue un gran impacto para la población, trayendo más pobreza de la que teníamos. Las diferentes migraciones que había y muchos aspectos más que deberían hablar, pero se queda muy corto el tema y creo que también tenemos las opiniones de diferentes personas y de el punto de cada vista de cada quien. ¿Cómo puede apoyar al FMLN o al gobierno de ese entonces? Bueno, algo que quería agregar más que todo es que una vecina de por ahí me estaba contando de que como a ella le tocó vivir eso y la mamá de ella era enfermera y le tocaba estar curando a todos los heridos, a los soldados y todo eso. Y a ella dice que desde pequeña le tocó ver cómo se daban a sus compañeros y todo eso para la guerrilla. Y pues sinceramente ya le afectó demasiado pues al ver a muertos, a heridos, a esa edad pues, o sea, a cualquiera le afecta pues. Y o sea, uno no puede imaginarse pues porque sinceramente eso sí fue terrible, más a esa edad. Sí, porque al ver, o sea, a alguien pequeño viendo gente desangrándose por heridas de bala o muertos, o sea, eso es traumático. Y eso bastantes niños de El Salvador, que ahora ya son adultos, vivieron con eso y aún recuerdan eso. O sea, sinceramente sí fue demasiado feo pasar por eso y ver a compañeros tuyos yéndose a la fuerza, porque en esos tiempos, o sea, ahí no te preguntaban si querías o no, ahí solo te llevaban. Y o sea, te usaban hasta como deseo, pues, y pues sí. Sin duda alguna, este hecho histórico tuvo un impacto a largo plazo. Afectó tanto económicamente como socialmente y personalmente debido a todas las personas que sufrieron eso, ¿verdad? Entonces fue un impacto que se vio reflejado en demasiados aspectos. Quería preguntarles a ustedes cómo creen que afectó directamente a la población salvadoreña todos estos hechos. Pues primero que nada, creó mucha desconfianza a todo lo que tiene que ver con los gobiernos y la política. Tanto el pueblo dejó de confiar totalmente en las promesas que se hacían. Incluso hubo un tiempo que todo lo que el gobierno decía, prometía que le iba a hacer al pueblo bien, era una total mentira. Realmente no hacían ninguna de esas acciones. Entonces eso hacía que el pueblo desconfiara aún más de todas esas promesas.
También estamos hablando de los líderes políticos, porque como habían dicho los gobiernos, pero no había un líder político que dijera o aportara buenas ideas al país, que trajera beneficios, sino solo traía beneficios para él mismo. Y podría ser de cierta manera una complicación para el país, y lo fue, ¿verdad? Por no aclarar eso, pero lo fue. Y por eso estamos en el estado que estamos. Somos un país de tercer mundo por estar en tantas guerras y no hacer tratados, no mejorarnos como un país, sino somos personas de bajo intelecto que podríamos haber estado mucho más altos si esto de la guerra no hubiera sido, no se hubiera prolongado tanto y hubiéramos hablado más y pelear menos. Conclusión: el impacto a largo plazo de los acuerdos de paz en El Salvador ha sido significativo. Comparando la situación actual con el pasado, podemos ver mejoras en la estabilidad política y la inclusión democrática, aunque aún quedan desafíos. Los avances logrados han sido fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica. Las lecciones aprendidas de ese proceso nos enseñan que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del camino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.